Ahí estábamos viendo un videíto que quizás no entendemos mucho, pero para eso tenemos el segmento de todos los martes. Vamos a ver con la retinóloga Maravilla. Ella es la doctora Ginette Domínguez. Hola, doctora. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Me encanta esa introducción. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, doctora, ¿qué era lo que estábamos viendo ahí en el videíto? Cuéntanos el tema en el día de hoy que vamos a El tratar. tema de hoy que vamos a tratar es traumas oculares. Es un tema muy importante porque suele suceder mucho a nivel de urgencias. Los traumas oculares representan el 10% total de todos los traumas que vemos en las emergencias. Los traumas oculares están ahí. Y eso es un gran número y es interesante que tratemos el tema y que los pacientes sepan qué deben de hacer, cuáles son los más frecuentes y a dónde deben acudir. Entonces, cuéntanos un poquito qué es específicamente los traumas oculares, cuáles son los tipos de traumas que podemos obtener. Tenemos varios tipos de trauma. Está el trauma por quemaduras químicas, que son por álcalis. Mucha gente utiliza productos de limpieza, casi siempre cuando están limpiando, o obviamente también hay agresiones físicas que se ven mucho en este país. Yo no sé si tú has escuchado el ácido del diablo, que ya gracias a Dios nos están trayendo mucho el químico con el que se utilizaba, pero se veían muchas agresiones de ese tipo en la superficie ocular y obviamente causándole graves consecuencias al paciente, llevándolo inclusive a la ceguera. Entonces eso es un tipo de trauma, es el trauma químico. El segundo tipo de trauma es el contuso, que es con un golpe, o sea, le damos un golpe directamente al ojo, entonces tenemos la consecuencia que nos llevan a los golpes. Hay algunos de tipo leve, hay otro tipo un poquito más graves, pero dependiendo de la intensidad del trauma, entonces ahí tenemos eso. Y en tercero, y no menos importante, y quizás el que más nos preocupa, es el trauma penetrante, que es con un objeto punzocortante, penetra el ojo, ya sea un clavo, ya sea un cuchillo, si es en una riña, o ya sea una varilla, cuando los pacientes son constructores. Es uno de los traumas que más nos preocupa porque es uno de los que más daño causa al ojo. Entonces, doctora, estos casos básicamente son involuntarios, no es que una enfermedad que te vino, sino de algo externo que te pasa. Entonces, ¿cómo uno previene este tipo de traumatismo? Bueno, hay varios tipos de trauma, o sea, las personas que más se afectan y el paciente que más comúnmente se afecta por el tipo de traumas oculares son los pacientes jóvenes, varones, muy activos, sí, especialmente entre los 20 y los 40 años. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que el traumatismo puede ocurrir inclusive en el área de trabajo. Entonces representa el 50% de los traumas oculares, el tipo de trabajo, o sea, el trauma laboral, dentro del trabajo. Ya sea porque obviamente quienes se dedican más a la construcción, albañilería, el que se dedica más a fundir el hierro, a la herrería, son los hombres, ¿verdad? Sí. Entonces muchas veces no utilizan la protección adecuada, entonces ojo con eso. Siempre tienen que andar con su protección. Exacto. Para evitar que cualquier partícula o cualquier elemento del trabajo pueda caer en los ojos o cualquier tipo de aparato venga sobre ellos y le provoque un trauma contuso. Y también el trauma químico, como te dije, a través muchísimos mecánicos, cuando están trabajando, le cae aceite o le cae el ácido de la batería. Ojo con eso, tienen que tener mucho cuidado y obviamente utilizar protección. Y una vez ya el trauma estando en nuestra retina, ¿cuál es la forma correcta de tratarlo? Bueno, cuando ocurre un trauma, cualquiera que sea, deben de acudir inmediatamente a la emergencia y debe ser tratado por el especialista. Obviamente, en el momento que llegan a la emergencia, estará el emergenciólogo y él tomará las primeras pautas para llamar luego al oftalmólogo. Si es un trauma de tipo químico y usted todavía no ha llegado a la emergencia, lo ideal es lavarse el ojo profusamente con agua, mucha agua para comenzar a remover el químico, el ácido o lo que sea que haya caído en el ojo que puede causar un trastorno a nivel de la superficie ocular. Luego, si es un trauma de tipo contuso, sobre el párpado el hielo es muy efectivo antes de llegar a la emergencia para evitar la inflamación palpebral. Y si el trauma es de tipo penetrante, ojo con eso,
Si está muy profundo la partícula o el clavo o lo que sea, dejarlo tranquilo. Sí, que uno tiende a querer sacarlo de una vez. La gente tiende a querer sacarla inmediatamente y produce mucho más daño al globo que si lo dejara ahí. Ahora, si está muy superficial, lo pueden remover, pero si no está muy superficial, por favor, déjenlo ahí mismo. En la emergencia, el emergenciólogo se encargará de removerlo con cuidado para causar el menor daño posible. Y usted mencionaba que dentro de las consecuencias está la ceguera, o sea que hay que tener cuenta. Hay que tener mucho cuidado. Cualquiera de los tipos de traumas que yo le estoy hablando puede causarle ceguera, dependiendo de la intensidad con la que ocurre el trauma. Si el ácido es muy fuerte o el álcali, en este caso, es muy fuerte, va a causar un trastorno muy grave de la superficie ocular. Ustedes han visto esos pacientes que tienen como el ojo blanco, han perdido la capacidad de hidratar el ojo, la córnea que debe ser transparente, entonces esos ácidos causan un daño muy, pero muy profundo en ocasiones a la superficie ocular y nos conllevan a la ceguera absoluta o a la ceguera legal. En el caso del trauma contuso, por eso deben de siempre revisarse, porque de inicio puede ser que no haya ningún problema, pero en la medida que pasan los días, vienen las consecuencias como la catarata, los desprendimientos de retina, que son los más temidos, porque eso sí causa ceguera irreversible si no lo tratamos con tiempo. Entonces, lo más importante cuando tienes un trauma contuso, no importa qué tan inocuo sea, porque a veces tú piensas que es un golpecito, pero tienes que estar pendiente de si no ves lucecitas, si no ves moscas volando, tienes que acudir inmediatamente al retinólogo para que te revise o al oftalmólogo para que te haga un fondo de ojo profuso y te vea bien de que no haya ningún tipo de agujero en la retina, porque de ahí viene el desprendimiento, que es lo que va a causarnos la ceguera. Y en el caso de los traumas penetrantes no hay otra vía, deben de acudir inmediatamente al oftalmólogo para que ese trauma no nos lleve a la ceguera después por infecciones muchas veces, porque ¿qué pasa? Muchas veces son agricultores también que vienen y tienen un trauma con un clavo o con un pedazo de madera, y no es solamente el pedazo de madera, sino la infección lo que nos lleva al problema mayor. Entonces, acudir a ese oftalmólogo es sumamente importante. O sea que aparte de la ceguera, otras consecuencias serían las infecciones, las cataratas que usted mencionaba. Las infecciones, las opacidades de medio, que son las cataratas, muy frecuentemente también comienza y hay trastornos visuales, ya sea porque el cristalino o el lente natural del ojo se ha movilizado, o sea, ha perdido soporte, porque tiene un soporte importante, ¿no? Sí. Tiene lo que le llamamos las zónulas, que es fibrillas que sostienen el lente en su lugar y que se encargan de ampliar o se encargan de achicar el ojo para que haya un mejor enfoque. También hay que tener muy pendiente la córnea. Si hay una laceración corneal, o sea, el lente transparente del ojo muchas veces se lacera cuando tenemos un objeto punzocortante, e inclusive con un golpe, puede ser tan fuerte el golpe que haya una apertura de la córnea por estallamiento. Entonces, muy importante de que asistan. Así que lo recomendable es cuidarnos y protegernos, sea cual sea nuestro trabajo, que tenga que ver con cosas que nos puedan afectar. Y importante recordarle a los chicos jóvenes que le encantan los deportes de extremo, ¿no? Que les gusta la adrenalina, también protegerse sus ojos, porque se ha visto que gran porcentaje de los traumas oculares ocurren precisamente en deportistas, en chicos muy activos, y lo ideal es utilizar unos lentes protectores que vienen de muchísimos colores y muy chulos, y yo creo que se van a ver bastante bien con ellos y van a proteger sus ojos de un trauma que puede llevarlo a la ceguera. Que es lo importante, protegernos, ¿verdad que sí? Porque claro, no tenemos que dejar de disfrutar o dejar de trabajar. Tiene que disfrutar, pero con protección. Con protección, exactamente. Doctora, ¿de dónde podemos contactarla? Estamos en la Unión Médica del Norte. Si Javier puede poner los números. Estamos en la Unión Médica del Norte, en la Torre B, en la 7ª planta, y el teléfono es 809-226-8686, marca la extensión 4719, y ahí estamos a sus órdenes.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Un placer. Encantada. Nos vemos el próximo martes, ¿verdad que sí? Claro que sí. Con otro tema, ¿verdad que sí? Encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí. Miren, ahí están las informaciones de la doctora. Vamos a continuar con más aquí en Lo Mejor TV luego de esta pausa. Así que no se muevan.